se destine a cancelar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la Caja, ya que algunos de estos créditos son blandos y tienen una cláusula de libre disponibilidad, es decir, que el gobierno puede decidir libremente el destino de los fondos. En su segundo día de regreso al viejo edificio de Cuesta de Moras, el Ministerio de Salud tuvo que recomendar a los y las diputadas mantener la distancia mínima durante las reuniones, ya que en distintos videos se los observa conversando a muy corta distancia y durante largos periodos. Los congresistas ya tienen casi decidido regresar al Auditorio Nacional, en donde sesionaron durante parte de la pandemia. Claro, el alquiler de ese espacio tiene un costo cercano a los 3 millones de colones por semana. También le vamos a traer todos los detalles del violento altercado que protagonizó hoy el diputado David Gurzón del Partido Liberación Nacional con un asesor de su propia fracción legislativa, Giancarlo Casasola. Nuestra compañera Melanie Corrales está en la Asamblea Legislativa y nos va a comentar todos los detalles de este violento incidente. En noticias más solidarias, hoy por la noche arribará desde Madrid, España, un vuelo que trae de regreso a Costa Rica a 259 ticos provenientes de 18 países europeos. El canciller Rodolfo Solano confirmó hoy que ya 161 vuelos pudieron retornar al país con más de 1.900 costarricenses, a quienes la pandemia sorprendió en el exterior del país. Hoy, como todos los días, tenemos una agenda intensa, así que vamos ahora a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. Diputados pidieron al Ministerio de Hacienda detallar en qué utilizarán 380 millones de dólares del empréstito con el BID. 2.817 ticos han regresado a Costa Rica provenientes de 83 países desde el inicio de la pandemia. 104 ambulancias en todo el país serán adaptadas para el traslado de pacientes con COVID-19. Hoteles deberán habilitar piscinas en un 50% de su capacidad y no podrán habilitar espacios comunes como casinos y discotecas. Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en el país será del 20 de enero al 6 de febrero del 2021. Las fracciones legislativas le pidieron al Ministerio de Hacienda detallar en qué utilizarán los 380 millones del empréstito con el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo y Apoyo Presupuestario. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa en vivo desde la Asamblea Legislativa que hoy tiene una tarde muy caliente, al rojo vivo la Asamblea Legislativa. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una moción que pretendía solicitarle a la Sala Constitucional postergar la entrada en vigor del matrimonio igualitario por 18 meses más generó polémica hoy en la Asamblea Legislativa y terminó en la agresión de un asesor legislativo. Esto luego de que el diputado de Liberación Nacional, David Gurzón, se fue a golpes sobre este funcionario del despacho del diputado también de Liberación Nacional, Gustavo Viales. Esta moción hoy paralizó el Congreso y no se pudo debatir el término de un proyecto de ley para darle al gobierno los recursos de un empréstito por 380 millones de dólares. Eso se discutió hoy precisamente en el plenario, también posterior al plenario en una reunión con los jefes de fracción, el ministro de la Presidencia y también el ministro de Hacienda. Veamos. Los 33 mil millones de colones, como había hecho ese cálculo que le iba a dar a la caja y no me respondió con claridad. También le cuestioné si el gobierno central tenía un plan para devolverle
la plata que el Estado costarricense le deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin tener claridad, sin ser contundente en una ruta, en una hoja de ruta en relación a el dinero que está recibiendo el Ejecutivo. Nos queda debiendo en ser claro cuánto iría a comisiones, cuánto iría a pago de la deuda, que era prácticamente las preguntas que nosotros teníamos en relación al préstamo del BID. En relación a la transferencia de los 75.000 millones del INS al Ejecutivo para apalancar la emergencia, hay algunas mociones importantes que se han presentado y que en virtud de la aprobación de esas mociones yo estaría apoyando el proyecto de esa transferencia de los 75.000 millones. En el caso al menos de nosotros en Liberación Nacional tenemos dudas sobre la integralidad de los préstamos que el gobierno pretende, no en particular con este proyecto en singular, sino también con respecto a la visión macro de cuánto necesita el gobierno, en qué lo va a dedicar o a qué lo va a dedicar y los periodos y cómo el país va a estar en la capacidad de pagar esos préstamos. Nos parece que es un tema de absoluta seriedad. Hasta tanto no tengamos una propuesta oficial de plan de pagos con la Caja Costarricense de Seguro Social, la fracción del Partido Unidad estará proponiendo porcentajes importantes por cada empréstito que llegue para que esos dineros lleguen a la Caja de Seguro Social. Hablamos también de que únicamente proponen 70.000 millones de reducción en el presupuesto 2020. Sin embargo, les expuse cuál era la posición de ellos ante el estudio que hizo mi compañero Pablo Heriberto Barca, que propone una reducción de 515.000 millones aproximadamente. No me dieron ninguna respuesta. En Restauración tenemos muy claro de que también tiene que venir un aporte y un recurso importante para destinarlo para la Caja. Sabemos de que en medio de toda esta emergencia donde la Caja ha hecho un gran trabajo, necesitamos respaldar el trabajo que está en ella haciendo, pero sobre todo cuidar lo que es la situación financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social. En otros temas, el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, informó que se está haciendo una valoración de regresar las sesiones de la Asamblea Legislativa al Auditorio Nacional en el Museo de los Niños. Las comisiones se establecerían acá en el plenario, en el Salón de Expresidentes y en el Salón de Beneméritos. Veamos. Del museo que disminuye abismalmente el monto que originalmente se estaba cobrando. De manera que vamos a hacer esa valoración. Hay un sector de diputados y diputadas que prefieren estar aquí, otro sector que prefieren estar allá en el museo porque dicen que hay un mejor distanciamiento, de manera que es una valoración que estaremos haciendo en el transcurso de los próximos días. Bien, don Ernesto, esta es la información por el momento. Más adelante vamos a regresar para ampliar el tema de esta discusión, esta agresión que se produjo hoy acá en la Asamblea Legislativa de parte del diputado David Gurzón a un asesor del despacho del también diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, un nuevo pase que dice la fracción del PLN con respecto a este caso. Lo veremos en unos minutos. Vuelvo con usted. Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales desde la Asamblea Legislativa, que hoy tiene una tarde muy caliente. Justamente tras el regreso al edificio principal de la Asamblea Legislativa, los diputados alzan la voz para retomar comisiones investigadoras como la de UPAD, FES y ingresos financieros del PAC. Luego de casi un mes fuera de la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas ya empiezan a exigir un nuevo normal en el funcionamiento del primer poder de la República, donde el último mes se han aprobado leyes por la emergencia con la pandemia, pero dejaron de lado el control político y algunas investigaciones en comisiones especiales, como es el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por todos como la UPAD.
En este último caso, la presidenta de la comisión especial que investiga la creación de la polémica oficina en Casa Presidencial asegura que es hora de ir retomando una nueva normalidad. Pero eso ya no nos puede evitar ir buscando una normalidad dentro de lo complejo que ya es este escenario en el marco de salud. Y sí, yo le apunto enormemente a que retomemos el trabajo de las comisiones y dentro de ellas las de investigación, como es el caso de la UPAD, por ejemplo, que yo presido. De manera similar piensa el legislador independiente Eric Rodríguez, quien espera que en el control político, que ya hoy dio sus primeros pasos en la Asamblea Legislativa, retome completa normalidad. Obviamente que las comisiones tienen que reactivarse, obviamente que las comisiones tienen que volver a presentarse. Dentro de las comisiones que pueden decirse de alguna manera que levanta polémica está la de la UPAD. Es necesario que esta comisión siga adelante. Está también la comisión que investiga lo del PAC, los fondos al PAC. Eso también es importante, que esté reactivada, que se vuelvan a reunir, que lleguen a esclarecer las grandes dudas que generan el accionar, en este caso, del Partido Acción Ciudadana, y en el otro, de esa agencia de espionaje tipo Gestapo. Siempre hablando del tema de las comisiones, esta semana se ha vuelto trascendental para la conformación de las mismas, donde algunas, como la de Hacendarios, es apetecida por los legisladores. Hacendarios va a ser clave para nosotros, va a ser clave también en la parte económicas, la parte de la Comisión de Económicos, va a ser también clave la parte de ingreso y gasto público, entre otras como nombramientos y otras comisiones que nos interesa presidir. Bueno, nos gustaría mantener las comisiones que actualmente estamos presidiendo, Derechos Humanos, la Comisión de Agropecuarios, la Comisión de Ambiente, que son temas centrales en la agenda que el Partido Acción Ciudadana promueve en la Asamblea Legislativa, y adicionalmente algunas como la Comisión de la Mujer, que también queremos seguir avanzando en una agenda importante que tiene que ver con el combate al acoso callejero, a la violencia política. Entonces son algunas de las principales comisiones que queremos presidir. Vamos a dar un énfasis muy especial al fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y por supuesto a los proyectos de reactivación económica. Hemos presentado 33 iniciativas el día de ayer al señor ministro de la Presidencia y tenemos mucha fe de que vamos a lograr pues negociar una serie de iniciativas que activen la economía y que nos permitan dar un poco de soporte a la pandemia. Según el presidente del Congreso, Eduardo Kruzak, espera que la otra semana estas comisiones ya estén conformadas para que puedan funcionar normalmente. Costa Rica llega hoy a su día número 69 de tener casos positivos de COVID-19. Y justamente para hoy se registra un 64.7% de personas recuperadas y un 34.4% de casos activos. Nuestro compañero, el periodista José David Pérez, nos amplía los detalles brindados hoy en conferencia de prensa. Buenas noches, José David. ¿Qué tal, don Ernesto? Buenas noches para usted, buenas noches también para nuestros amigos y amigas televidentes de Costa Rica Noticias en nuestra edición estelar. Solamente 3 casos nuevos se registraron hoy en la actualización del COVID-19 y de la situación COVID-19 en nuestro país. Pero precisamente vamos a repasar los datos importantes que se generan alrededor de esta actualización. Como les reitero, 3 casos nuevos, 804 casos confirmados de manera total, 277 casos activos, 520 casos recuperados, lamentablemente 7 fallecidos para un 0.9%, 11.329 casos descartados y se han realizado hasta el momento 17.470 pruebas o muestras en total para este 12 de mayo. Hay unos datos importantes e interesantes que queremos mostrarles. Uno de ellos es el comportamiento del dólar desde el 16 de marzo, día en el que el gobierno decretó estado de emergencia, anunció el cierre de las fronteras y centros educativos. Para ese día la venta se cotizaba en 567 colones con 68 céntimos y 15 días después, el 31 de marzo, su precio se disparó 20 colones, llegando la venta a 587.37 colones, como se observa en pantalla. El 29 de abril se empezó a estabilizar su precio y en los últimos 5 días el precio de la venta se ha mantenido en un promedio de 572 colones con 35 céntimos, la tasación precisamente de la moneda hasta este 12 de mayo. El
tema del análisis también del comportamiento de la tasa básica pasiva en tiempos de COVID-19 para las personas que tienen créditos en las entidades financieras. La tasa básica pasiva, que se utiliza como referencia para los créditos en colones, alcanzó el valor más bajo desde 1978, el pasado 16 de abril. Esta inició el año con 5.75%, mientras que para el 25 de marzo llegó al 4.15% y para hoy se coloca en 3.80%. Para el 16 de abril, la rebaja que hizo el Banco Central de la tasa política monetaria fue una medida para incentivar la disminución en las tasas de intereses y además para mejorar las circunstancias que el COVID-19 ha ocasionado. En el tema del petróleo también vamos a analizar lo que ocurre en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocido como la OPEP. El valor ha sido con tendencia a la baja desde el mes de febrero, como se observa porcentualmente en cada uno de los rubros y meses desde el pasado mes de febrero, don Ernesto. Así que el impacto económico, por supuesto que en Costa Rica se ha visto sumamente evidente, o ha sido muy evidente, pero el mundo entero, el tipo de cambio del dólar, que es referencia indudablemente de la que dependemos en la parte económica de nuestro país, y el precio del crudo, del petróleo, que también ha tenido esa tendencia a la baja, que creo que es el comportamiento normal, y lo será por lo menos durante un tiempo del mercado a nivel internacional. Son temas que tienen que ver con la política internacional, el caso del dólar, y otros que tienen que ver con ya comportamientos internos del país. La tasa básica pasiva es una acción política del Banco Central que la empujó para abajo. Igual han hecho otros bancos centrales en el mundo. El Banco Central en Estados Unidos también empujó la tasa de referencia muy cerca del piso, y se trata justamente, son políticas que buscan favorecer a la gente que tiene créditos para que pueda sus cuotas no se disparen. En el caso del dólar es un poco más misterioso el comportamiento de por qué sube y por qué baja, porque ahí juegan unos capitales que son difíciles de detectar y que entran y salen de la economía, pero en resumidas cuentas, la gente que tiene cuotas en dólares no se le disparó el precio de la referencia, entonces no están ahorcados por lo menos por el valor del dólar. Y en el caso del petróleo, que era la otra referencia económica, para nuestro país es muy favorable. De ahí vamos a obtener una buena diferencia porque los consumidores estamos pagando un precio más alto que el precio que le sale a Recope obtener ese combustible. Entonces hay un ingreso, lo que se llama un ingreso real para el Estado costarricense. Valores económicos que nos han dado una manita en esta emergencia. Sí, y que es un comportamiento que se va a sostener, de acuerdo con los especialistas, durante muchos meses, incluso pasado ya el tema del control de la pandemia, no solo en Costa Rica, sino, como usted lo menciona, don Ernesto, también alrededor del mundo, de las materias primas en general de consumo masivo alrededor del mundo, que debemos estar pendientes porque obviamente se depende mucho en el tema económico de la salida y el impulso que se le pueda dar a la economía una vez que vaya pasando la crisis del COVID-19. Así es, nuestro compañero José David Pérez. Muchas gracias. Y a pesar de que el proyecto de Canal Verde Interoceánico fue archivado por el Consejo Nacional de Concesiones, varios líderes comunales de la zona norte buscan revivir la iniciativa como una opción para reactivar la economía. El grupo acudirá a instancias judiciales para tratar de salvar el proyecto. Este martes, líderes comunales de la zona norte del país se reunieron para buscar alternativas que puedan dar vida al proyecto denominado Canal Verde Interoceánico, propuesta que buscaba la creación de un canal seco que conectaría Limón, Guanacaste y San Carlos a través de 2 líneas férreas con capacidad de movilizar contenedores a doble altura, el cual tendría un valor de $16.000 millones. Esta iniciativa fue archivada por el Consejo Nacional de Concesiones, argumentando que hay ausencia de respaldo técnico financiero
financiero. Debido a esta situación es que líderes comunales acudirán a instancias judiciales para tratar de salvar el proyecto. Es un proyecto que tiene más de 4 años de estar en el Consejo Nacional de Concesiones y hemos recibido en medio de esta crisis y esta pandemia una sorpresiva resolución de archivo del proyecto, dándola por no presentada, que es algo que nosotros todavía no comprendemos realmente bien, y nuestro cuerpo legal y abogados están tramitando ya su respectiva alegato de datos para, con un fundamento claro, legal, vamos a ir al juzgado contencioso administrativo para que podamos que sea un juez que esclarezca la situación legal de esta resolución. Los vecinos de San Carlos apuestan al canal seco como una alternativa que pueda activar la economía de una región que se ha visto impactada por la pandemia del COVID-19 y esperan que poco a poco más alcaldes y dirigentes de comunidades puedan apoyar esta propuesta. Es un proyecto que podría cambiar la historia del país, porque es un proyecto para cambiar la historia del país y hay que esperar los resultados de los estudios técnicos que están haciendo y por qué el gobierno dijo que no. Esa es la parte que no conocemos ninguno de los que estamos aquí. Sí, ¿por qué es que el gobierno rechazó el proyecto de Porta? Habría que ver qué está pasando ahí. Que sabemos que eso va a traer muchos beneficios para la zona y sobre todo recordar que la municipalidad de San Carlos, como gobierno local, digamos, nosotros que pertenecemos a San Carlos, igual que todos los 10 municipalidades por donde va a pasar los 10 distritos, cantones, pero donde va a pasar el proyecto, se van a ver beneficiados porque indirectamente todo lo que ingrese a través del gobierno local nos va a beneficiar a nosotros como dirigentes comunales y también pensando mucho en el sector productivo y social, porque en el sector productivo sobre todo vienen muchos subsidios para el sector, ese sector, y eso es lo que a nosotros nos interesa, que poner la gente a producir y apoyarlos en ese campo. Por otra parte, la legisladora Paola Valladares manifestó que la Comisión de Infraestructura estaría pidiendo cuentas al Consejo Nacional de Concesiones para saber en qué etapa están las otras propuestas que hay en el Consejo alrededor de este proyecto. La legisladora considera que esta propuesta, junto con el tren eléctrico, son una oportunidad para activar el empleo en el país. En general, el proyecto es otra alternativa a la generación de empleo y recuperación de zonas muy deprimidas económicamente, de verdad, porque la idea es poder establecer un paso alterno al canal de Panamá de buques que sobrepasan incluso la capacidad que tiene el canal y que podríamos estarnos poniendo en la palestra económica, ¿verdad?, y mundial en ese aspecto. Sin embargo, pues habría que ver los proyectos que estén todavía ahí pendientes. Uno de los aspectos que refutó el Consejo Nacional de Concesiones para archivar el proyecto fue que no existía capacidad financiera para en primera instancia realizar los estudios técnicos que tienen un valor de $300 millones. Y a las 7 de la noche con 22 minutos nos vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más reacciones de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y dónde están las prioridades que va a impulsar el cuerpo de legisladores. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más. ...104 ambulancias en todo el país serán adaptadas para el traslado de pacientes con COVID-19. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias a las 7 de la noche con 24 minutos. Nos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio de referencia del dólar estadounidense para la compra es hoy de 565 colones con 48 céntimos.
y el precio de referencia del dólar para la venta 572 colones con 35 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y en esta etapa de la pandemia, cuando la cantidad de casos confirmados ya se ubicó desde hace varios días en una meseta bastante tranquilizadora y crecen los recuperados, el trabajo por atender las necesidades de las personas que fueron golpeadas en su economía y en su empleo y por reactivar la economía es hoy vital. Una buena parte de ese trabajo pasa por el trabajo en la Asamblea Legislativa. Voy a conversar ahora con el diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson, sobre las prioridades de los diputados en este momento. Buenas noches, don Roberto. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Roberto. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Qué amable. Don Roberto, tenía un set de preguntas, pero la realidad se nos complicó en esta tarde en la Asamblea Legislativa. Una primera reacción, hubo un altercado muy fuerte entre un diputado de su fracción, David Gurzón, y un asesor de su fracción, Giancarlo Casasola. Entiendo que el altercado llegó a la agresión física. No sé qué información tiene usted al respecto y su reacción, por favor. Bueno, efectivamente yo tengo que lamentar que un trabajo importante que ha venido desarrollando la Asamblea Legislativa, particularmente en los últimos días, para atender con mucha responsabilidad la crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia y que evidentemente tiene consecuencias muy serias en una gran parte de nuestra población y la que hemos abordado con mucha responsabilidad, pues hoy la sesión haya sido manchada por una iniciativa que realmente muestra una enorme intolerancia al tratar de revivir un tema que a nuestro juicio, particularmente en mi caso, está ya superado y ya resuelto, como es el tema del matrimonio igualitario. Y bueno, que esta sesión lamentablemente haya culminado con un hecho de violencia, nosotros tenemos que rechazar con absoluta claridad toda muestra de violencia verbal y física, y por supuesto estamos muy preocupados por lo que pasó y le hemos hecho llegar nuestra solidaridad a nuestro compañero o asesor, Giancarlo Casasola, y nos parece que la actitud del compañero diputado don David Gurzón es injustificable, de manera que nosotros la rechazamos y estaremos viéndolo en la fracción probablemente el día de mañana. Don Roberto, en medio de una agenda tan apretada y tan necesaria para la gente, tan imprescindible, un grupo de 22 diputados le pide a la Sala Constitucional retrasar el matrimonio igualitario. El tema, incluso más allá de esta agresión del diputado Gurzón, provocó hoy un comunicado del Comité Ejecutivo del PLN. ¿Cómo está este debate a lo interno del partido? Bueno, yo particularmente he manifestado mi posición. Me parece que este es un tema que ya está resuelto tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Sala Constitucional. A partir del 26 de mayo próximo debe implementar el país o debe cumplir el país con su obligación de respetar lo que se resolvió al respecto. Y me parece que además traer este tema nuevamente a la discusión legislativa lo único que provoca es mayor división en la sociedad costarricense, que hoy debería estar más unida que nunca para enfrentar esta situación. Hoy las prioridades deben ser atender la situación de cientos de empresas que han cerrado, de miles de trabajadores que han perdido su trabajo, de gente que tiene hambre en el país, que está angustiada, que está desesperada, y tenemos que buscar un equilibrio real entre el cuidado sanitario
que obviamente tenemos que procurar para poder superar este tema de la pandemia por el COVID-19, pero también tenemos que ir trabajando en un proceso de recuperación que probablemente será difícil, será lento, y estos temas lo único que hacen es dividirnos. Vea usted que en la sesión de hoy, que debía conocerse dos proyectos muy importantes de la agenda legislativa. Uno, que tiene que ver con el traslado de recursos del Instituto Nacional de Seguros para aumentar los recursos para la indemnización a las personas que han perdido su trabajo, y otro, que era un crédito del BID, que debía utilizarse también en varios aspectos de la atención de la emergencia, no se pudieron ver, porque hubo realmente una enorme discusión en relación con esta moción, y bueno, nos parece que la Asamblea no debe desviar su atención en lo realmente prioritario. Don Roberto, precisamente en esa misma línea, hay varios empréstitos o préstamos blandos que el país necesita para avanzar en las ayudas y en la reactivación de la economía. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso para que avancen estos créditos? Vamos a ver, hay una preocupación real acerca de los niveles de endeudamiento que tiene el país, porque ya de por sí hay que recordar que antes de la crisis, hará poco más de 2 meses, la situación de nuestra economía era una situación muy compleja. Estábamos enfrentando un déficit fiscal cercano al 7%, un desempleo de casi el 13%, una situación de endeudamiento a nivel presupuestario de cerca del 60%, de manera que la situación de la deuda ya de por sí era complicada. Ahora, entendemos también que el país necesita recursos frescos, pero tenemos una gran responsabilidad, y eso es exigirle al gobierno de la República que presente una ruta clara, una hoja de ruta clara de cómo vamos a enfrentar esta situación, de cuáles van a ser las medidas complementarias que se van a tomar, a qué se va a dedicar esos recursos, de qué manera se van a invertir. Hoy hay que cuidar cada 5, siempre, pero hoy particularmente hay que cuidar cada 5 que ingrese a las arcas del Estado, y por eso nuestra fracción ha exigido esa hoja de ruta. Nosotros hoy tuvimos una larga sesión de trabajo, incluyendo una reunión con el ministro de la Presidencia y el ministro de Hacienda, y hemos solicitado alguna información complementaria que estaremos valorando probablemente el día de mañana para poder llegar al conocimiento del primero de esos créditos el día jueves, muy probablemente. Don Roberto, algunos de estos préstamos que tramita el Ejecutivo tienen lo que se llama una cláusula de libre disponibilidad, es decir, que el gobierno decide finalmente en qué usará los fondos. ¿Están pidiendo que parte de ese dinero se use para abonar al menos un fragmento de la deuda del Estado con la Caja? Sí, cómo no. De hecho, en este primer crédito, una de las, digamos, de las preocupaciones que ha tenido la fracción y que ha manifestado reiteradamente es que los recursos, si bien es importante que se utilicen para seguir cubriendo en forma temporal un bono de protección a los sectores más vulnerables, porque en este país necesitamos evitar que la gente pase necesidades y hambre. Lo cierto del caso es que otra gran porción de esto tiene que ir para reforzar nuestra institucionalidad. Hoy la institucionalidad también sufre las consecuencias de esta crisis, y realmente hemos solicitado información a las autoridades de la Caja y al Ministerio de Hacienda con respecto a ese abordaje. En principio, el crédito primero del BID que estaríamos conociendo el próximo jueves incluye una partida de 33.000 millones de colones para inyectarle a la Caja Costarricense del Seguro Social, y eso nos permitirá por lo menos tener la tranquilidad a corto plazo de que la operación de la Caja continúa adelante. Pero también sabemos que eso no será suficiente y que tendremos que analizar los créditos que vienen, que nos han anunciado, que son alrededor de 6 o 7 créditos más, para poder tener claridad de cuánto son las necesidades de la Caja y cuánto se requiere para poder inyectarle de capital. De manera que esta es una evidente prioridad que tenemos por delante.
Muchísimas gracias, don Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Gracias. Y a las 7 de la noche con 34 minutos nos vamos a una pausa y enseguida venimos con mucho más. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión. Juntos con un 30% de descuento para vos. Aprovechalo en 3 de tus restaurantes favoritos sin salir de casa al pagar con tus BN tarjetas. Pizza Hut, Pops y Spoon te lo ofrecen al pedir servicio express propio. Banco Nacional. En un pequeño pueblo de Nicaragua, todos buscan sus sueños de maneras diferentes. Te metiste a problemas con esa mujer. Esa mujer no te quiere. Loma Verde. ¿Cómo te llamas? María Yulisa. Soy chico para servirte. Estreno el 19 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Recorramos Costa Rica en busca de personas y personajes quienes día a día ponen su granito de arena para mejorar la sociedad en que vivimos. Forjadores. Los sábados a las 3 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí, en la gran final de La Sazón que nos une. Y estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. 300 costarricenses regresan al país esta noche provenientes de España. Hasta la fecha, más de 2.000 compatriotas fueron repatriados desde distintos países alrededor del mundo. La Cancillería gestiona el retorno al territorio nacional para otros 700 costarricenses. Los 300 costarricenses que regresan al país este martes por la noche arribarán en un vuelo especial que viene desde España. Sin embargo, son nacionales que estaban varados en 17 países tras los efectos de la pandemia del COVID-19 en los aeropuertos del mundo. Por medio de las gestiones de la Cancillería y las embajadas de Costa Rica en estos países, los costarricenses regresarán a suelo nacional. Una vez que arriben a Costa Rica, serán recibidos por equipos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud para realizar las pruebas de detección del virus. Por ejemplo, tenemos hoy un vuelo que viene de España, viene con 290 personas entre pasajeros y tripulación. A todos se les va a hacer ese muestreo y se tiene que hacer de una forma muy coordinada y con un protocolo de seguridad muy alto. Se espera que se complete ese muestreo de todas esas 290 personas cuando aterrice ese avión en más o menos 3 horas a 3 horas y media.
Ellos son parte de los 2.085 costarricenses que fueron repatriados en 161 vuelos, operaciones que se pudieron ejecutar por las gestiones con consulados, embajadas y gobiernos, así como permisos solicitados. Este proceso ha involucrado 161 operaciones aeronáuticas, 161 vuelos que requieren una logística muy particular, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también de cómo ubicar a los costarricenses, concentrarlos en un espacio determinado para poder llevarlos al aeropuerto en destinos que también están experimentando situaciones restrictivas de desplazamiento y de seguridad sanitarias importantes en todo el mundo. Aún las autoridades realizan las gestiones para traer a Costa Rica a otros 728 costarricenses que permanecen en otros países, pero también extranjeros que estaban en Costa Rica cuando llegó la pandemia a la región pudieron regresar a sus naciones. En total, 4.917 extranjeros regresaron por medio de 44 vuelos especiales. Que se encontraba un grupo importante de extranjeros en Costa Rica, que también es nuestra obligación darles colaboración y asistencia, y hemos logrado también asistir a cerca de 4.900 extranjeros para que puedan regresar a sus destinos. La Cancillería reportó a 82 costarricenses con COVID-19 en el exterior, 65 de ellos en los Estados Unidos, donde además 18 ticos fallecieron por la enfermedad, uno más falleció en España. 104 ambulancias serán adaptadas para traslado de pacientes con coronavirus. Dentro de las especificaciones se destaca el aislamiento de los conductores. 58.690 millones de colones fueron autorizados por la Contraloría General de la República para adaptar estas 104 unidades de ambulancias para que puedan ser utilizadas en la emergencia sanitaria que se vive. De momento, se han realizado adaptaciones a 38 ambulancias. Se espera tener al menos 20 unidades modificadas por semana. Estas ambulancias le quedan a la caja, no es que solo se pueden utilizar para pacientes COVID-19, se pueden usar para pacientes quemados, pacientes infartados, accidentados de infecciones severas y de infartos o sangrados en el cerebro, entre otras enfermedades. Una de las características es que con esta modificación se les coloca una mampara divisoria entre la cabina del conductor y el módulo de traslado de pacientes, permitiendo aislar al chofer del virus. Estas adaptaciones incluyen las barreras físicas entre el conductor y el área de atención del paciente para aislar al conductor del virus. También dotarlas de conexiones eléctricas de voltaje de 120 voltios para poder conectar toda clase de equipo de respiración mecánica y otros equipos que se requieren para la atención de estos pacientes, y también dotar estas ambulancias de tanques de oxígeno suficientemente de una capacidad suficiente para el traslado con oxígeno de las zonas más remotas del país. La Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con 310 unidades de ambulancia. No toda la sangre donada por pacientes recuperados de COVID-19 podría ser candidata para la formulación de un fármaco. Por esta razón, especialistas del Instituto Clodomiro Picado y de la Caja deben realizar exhaustivas pruebas a estas muestras. Antes de que el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica elabore el medicamento contra el COVID-19, se debe cumplir un paso imprescindible. La sangre de los donadores, pacientes recuperados, debe ser estrictamente analizada. La muestra es recolectada por la Caja Costarricense del Seguro Social y quienes se encargarán del análisis son 10 profesionales del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. ¿Pero por qué es tan importante estos exámenes? La razón es simple. En caso de que se encuentre algún patógeno en la sangre donada, este material no podrá ser utilizado en la elaboración del fármaco por el alto riesgo de infección que implicaría en la salud del receptor. El Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica va a realizar los análisis de las muestras de los donantes del plasma convaleciente para determinar que estén libres de virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Esto con el fin de que la persona que necesite el posible medicamento
tengan la seguridad de que el producto no va a infectarle de otra enfermedad. El equipo tecnológico de la UCR permite procesar cerca de 275 muestras en 8 horas, una rapidez clave ante esta emergencia. Asimismo, se pueden analizar muestras en cualquier momento y si son menos de 100, tener los primeros resultados en aproximadamente 4 horas. Este proceso consiste en la recepción de las muestras, las cuales pasan por un control de calidad, en el cual vamos a verificar que las muestras cuenten con las condiciones adecuadas para procesarlas, en cuestión de temperatura. Si necesitan ser centrifugadas, las vamos a centrifugar. Y una vez listas, las vamos a introducir en el analizador automatizado, el cual se encarga de hacer todo el proceso, pipetear reactivos, generar una detección de los ácidos nucleicos y finalmente emite un resultado en el cual nos va a decir si la muestra está positiva o negativa por alguno de los 3 virus que mencionamos. Al final, si la sangre no posee ningún virus infeccioso, esta se convierte en candidata para que su plasma sea enviado al Instituto Clodomiro Picado e iniciar así la purificación de los anticuerpos en la planta farmacéutica. Y el ministro de Salud, Daniel Salas, reiteró la recomendación del uso de mascarillas en el transporte público, en la atención al público y en reuniones presenciales que se extiendan por más de 15 minutos. Más de 2 meses después de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud recomienda el uso de mascarillas para evitar el contagio. Esto en situaciones especiales, como por ejemplo cuando se viaja en transporte público, pero siempre y cuando este artículo se utilice de la manera adecuada, según explicó el ministro de Salud, Daniel Salas. Para realizar el uso adecuado debe lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla, verificar que no tenga rasgaduras o agujeros, colocarse de forma que cubra toda la nariz y la boca, no tocarla para evitar la contaminación, no quitársela mientras esté en público, debe cambiarse cuando ésta esté húmeda y la mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado. Salas explicó que esta recomendación se hace ahora debido a que en Costa Rica no se ha detectado transmisión comunitaria. Porque es que estamos recomendando hasta este momento y no antes el uso de cubrebocas. En Costa Rica no se ha instaurado la transmisión comunitaria, no ha habido transmisión de tal forma que nos desborde los servicios de salud. El ministro también explicó que la mascarilla puede ser comprada o fabricada en casa e incluso puede ser sustituida por las caretas de plástico. En el caso de las mascarillas quirúrgicas es importante comprobar que ésta tenga varias capas, que no deje pasar ni la luz ni el aire, tampoco debe dejar pasar el agua. Y en el caso de niños menores de 2 años, personas con problemas respiratorios o personas con capacidad disminuida, no se recomienda el uso de dichas mascarillas. A las 7 de la noche con 47 minutos, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores y las Trabajadoras felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular. Seguimos trabajando. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barrefondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No, parcero, no puede pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un instrumento netamente guanacasteco y que es parte de esas raíces que se están perdiendo. Y la música del quijongo era como la manera que tenían para divertirse las personas en las haciendas y en las comunidades cercanas. El quijongo. En la zona se habla así de Liberia, Pagaces y Guardia,
En las haciendas los bailes eran con quijongo y carraca. El 10 de mayo a las 10 de la mañana y el 14 de mayo a las 10 de la noche. Te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Solo en 13. Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Estamos acabando con nuestro planeta y no le tomamos importancia. Una serie que nos da otro punto de vista y nos pone a meditar. El tráfico está horrible, ¿no? Cada vez es un poco más complicado. Es muy pesado. Desde el cielo. Necesitamos orientar inmediatamente hacia dónde tenemos que ir. Estreno este domingo 17 de mayo a las 12:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. La ciudad de alguna manera es un fenómeno tan gigantesco que me devora a mí. Construir algo con todos esos sonidos tan diversos. No necesariamente tiene que ser solamente lo que se ve, sino lo que se siente. Emitir sonidos espontáneamente que tienen relaciones fugaces entre sí. Que alguien lea nuestros queridos diarios y sepa realmente cómo nos sentimos. Como esa fascinación de ver cómo algo tan pequeño funciona de manera tan compleja. La historia de las mujeres que me acompañan y de sus propios pesares, sus propias preguntas. Poder hacer sentir para mí es todo el valor. Y a las 7 de la noche con 51 minutos estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Los hoteles que tienen la autorización para abrir a partir del 16 de mayo podrán utilizar las piscinas y restaurantes, pero únicamente con el 50% de aforo y aplicando el distanciamiento social. Sin embargo, hay todavía incertidumbre de cuántos hoteles tomarán la decisión de abrir durante estos días. Los hoteles que tienen máximo 20 habitaciones son los que pueden abrir a partir del próximo 16 de mayo. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud en el cronograma que establecieron para la apertura gradual de los locales comerciales y de la actividad económica del país. Sin embargo, solo podrán hacerlo con el 50% de su aforo. Una de las dudas que tenían era si podían utilizar áreas comunes como piscinas o restaurantes. Daniel Salas, ministro de Salud, confirmó este martes que sí se pueden hacer uso de esas áreas, siempre y cuando se aplique el 50% de capacidad y medidas de distanciamiento social. Lo que pueden usar siempre al 50%, sí pueden usar piscinas, eventualmente restaurantes, pueden estar abiertos, pero al 50%, siempre guardando la distancia del 1.8 de metros entre los burbujas sociales. Lo que no pueden tener abierto es lo que permanece cerrado. Ya dijimos que va a permanecer cerrado hasta muy avanzada la pandemia, por ejemplo, lo que son discotecas, lo que son bares o discotecas o casinos también. Esos tres que estén dentro de un hotel no pueden estar abiertos, a pesar de que ya se les permitirá a partir del 16 el funcionamiento. La Cámara de Hoteles indicó que respetan la decisión del Ministerio de Salud, pero que preferían que fueran todos los hoteles. Sin embargo, señalaron que aún hay incertidumbre de cuáles y cuántos serán los que tomen la decisión de abrir en esta fecha. Bueno, los hoteleros, algunos dijeron, igual como que pasó hace 15 días o una semana, no sé, con los cines, que podían abrir, pero en la tarde prefirieron no abrir. Habrán hoteles que no les va a ser rentable abrir. Hoteles de la ciudad con menos hasta 20 habitaciones, casi que podría asegurar que no van a abrir, porque el turista no va a vacacionar en San José. Entonces, estamos consultando a nuestros afiliados para ver cuántos van a poder estar abriendo. También aseguraron que la Cámara junto con el ICT elaboraron un protocolo con medidas que pronto será compartido a los empresarios hoteleros. La Cámara de Hoteles específicamente lo trabajamos este fin de semana que pasó y ya está para firma, aprobación, el proceso que corresponde con los ministerios y se les va a dar a conocer. Son cosas sencillas, aquí también hay que aclarar que este protocolo es de lo básico y esencial,
porque pueden preguntarse, bueno, sí, que no podemos cumplir muchas medidas, es muy que se pueda aplicar a todos. Para la fase 2, que va del 1 al 20 de junio, se tiene programada la apertura del resto de hoteles de la misma manera con el 50% de su capacidad máxima. Dentro de las actividades masivas más tradicionales de Costa Rica se encuentra la romería a la Basílica de Los Ángeles, un evento religioso católico que podría no celebrarse según la recomendación que ha dado el Ministerio de Salud y ha sido para detener la pandemia del COVID-19. Según indicó esta tarde el ministro de Salud, Daniel Salas, han mantenido diálogos con la Conferencia Episcopal sobre el riesgo de celebrar la romería como es costumbre. Será en las próximas semanas que se definirá si la romería se suspende o no, como ocurrió con las celebraciones de la Semana Santa, si se mantiene o si se realizará algún evento alternativo que no reúna personas de forma presencial. De esta forma, las indicaciones tendrán que cumplirse en las parroquias de todo el país que se han unido por años a esta celebración. Nosotros ya hemos conversado con la conferencia sobre los riesgos que representa este asunto para la población. Ellos están completamente conscientes de que en este momento, pues en realidad hay un riesgo incrementado en medio del COVID-19. Al respecto, ellos van a emitir un pronunciamiento, el cual nosotros esperaremos justamente y vamos a respetar con respecto a la ocurrencia de la romería, pero yo quiero sí informar a la población que ya todos los miembros de la conferencia están sumamente conscientes y colaboradores en el sentido de que entienden el riesgo que existe con la romería de efectuarla en medio de una pandemia. Solo un 87% de las escuelas y colegios del país solicitaron al Consejo Nacional de Producción los alimentos que serían distribuidos a estudiantes en mayo. En total, más de 2.000 centros educativos recibieron los pedidos. Según el Consejo Nacional de Producción, 2.093 centros educativos recibieron la segunda entrega de arroz, frijoles, pasta, atún, leche líquida o en polvo, chile, cebolla, papa, zanahoria, chayote y 2 frutas a seleccionar entre piña, melón y banano como primera opción. El presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, dijo que a pesar de que el cronograma indicaba que la entrega debía ser el 20 de mayo, el adelanto se dio a petición de las escuelas y colegios. Quiero agradecer la oportunidad que nos han dado los directores del Ministerio de Educación, los centros educativos, para que sean atendidos por medio de organizaciones que son del Consejo Nacional de Producción. Estamos iniciando ya la tercera entrega, protocolo de entrega para el Ministerio de Educación, donde el domingo pasado se cerró los pedidos por medio de la página web. Sin embargo, el Consejo Nacional de Producción la ha mantenido abierta para aquellos centros educativos, comedores estudiantiles que deseen hacer el pedido, pueden hacerlo a hoy todavía para que puedan ser atendidos. Para el viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública, Steven González, en la segunda etapa hubo una notable mejoría en tiempo de entrega y calidad. El CNP atiende regularmente a 2.261 comedores estudiantiles, es decir, el 50% de los existentes en el país. No obstante, en esta ocasión, 100 centros de educación no hicieron el pedido. De acuerdo con el protocolo, si alguna institución no hizo el pedido después del 10 de mayo, no se le garantizará la entrega del 18 al 22 de este mes. Entre tanto, los proveedores del CNP tienen un plazo hasta el martes 26 de mayo para entregar los productos. Y nos vamos a los deportes. Un día después de que se reactivara el campeonato de Primera División de fútbol, la disciplina recibió otra buena noticia, ya que FIFA
oficializó las nuevas fechas del Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en el país. Ahora será del 20 de enero al 6 de febrero del 2021. Del 20 de enero al 6 de febrero de 2021 iniciará un nuevo desafío para la Federación Costarricense de Fútbol, que tendrá que organizar el primer torneo de balompié a nivel mundial desde que la pandemia de COVID-19 frenó toda actividad deportiva. Tanto en la Federación Costarricense de Fútbol como en la Federación Panameña reciben esta noticia con mucho positivismo, ya que esto trae confianza y seguridad al gremio del fútbol en general. Recibimos con gran alegría esta noticia. Yo creo que en estos momentos difíciles ya tener una fecha definida para nuestro mundial es motivo de alegría, pero también de mucha responsabilidad. Queremos agradecerle a la FIFA por seguir contando con nosotros, por la confianza que han depositado en este equipo, a mis compañeras del COL, a todo el equipo administrativo que hemos conformado, con el cual estamos sumamente satisfechos. Yo creo que el haber anunciado una fecha es una muestra también de la satisfacción que ha tenido la FIFA, del equipo que hemos conformado y la forma en que hemos venido trabajando. En verdad es un alivio contar con más meses para trabajar. Este torneo estaba programado para agosto de este año. Ahora con esto podemos decir que compramos algunos meses en el sentido de planificación y ejecución, aseguró a medios internacionales Jaime Arias, gerente del comité organizador del Mundial Femenino en Panamá. Para la Federación Panameña, lo primordial será la remodelación que se debe realizar al Rommel Fernández, sede por el país vecino en este mundial. Por su parte, Costa Rica tendrá como sedes el Estadio Nacional y el Morera Soto. Con respecto a las edades de las jugadoras, podrán participar en esta nueva fecha las que ya estaban habilitadas para jugar en el mes de agosto. Esto según las listas de acuerdos del Consejo FIFA que se dieron a conocer esta semana. La Copa Mundial Femenina Sub-20 acogerá a 16 selecciones nacionales. Ya están clasificadas Costa Rica y Panamá por ser las anfitrionas, así como Estados Unidos, México, Alemania, Francia, España, Holanda, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Faltan 4 cupos que se repartirán entre Sudamérica y África. Y los estadios que albergarán encuentros de primera división deberán cumplir con las condiciones necesarias para hacer respetar el distanciamiento social entre jugadores, antes y después de los partidos. Los clubes tienen hasta este miércoles para manifestar si están en capacidad de cumplir o no. Luego de oficializarse el regreso del fútbol, la UNAFUT manifestó un fuerte compromiso con las autoridades de salud, esto como pago al voto de confianza que han otorgado para que el torneo pueda programarse nuevamente. El ente entregará formularios a los clubes con el fin de que los mismos cumplan con todos los requisitos que se exigen, principalmente en el tema del distanciamiento social, que debe garantizarse antes y posterior al duelo, por lo que vienen una serie de nuevas reglas para los equipos. En el área de camerinos es donde se tiene especial cuidado, ya que el equipo local debe garantizar el distanciamiento social, por lo que UNAFUT ha manifestado lo siguiente. Como decía, a partir de mañana vamos a hacer una inspección de estadios y le estamos dando hasta el miércoles al mediodía para que los equipos puedan garantizar el distanciamiento social de previo al partido, en el intermedio, en el post partido, cuando los jugadores regresan del partido o cuando van a iniciar el partido. Eso es lo que nos pide el Ministerio de Salud, que es, digamos, las partes donde no existe propiamente la competencia. Los equipos tendrán tiempo hasta este miércoles al mediodía para externar si sus sedes pueden cumplir con los requisitos solicitados, de lo contrario deberán buscar una sede externa. UNAFUT aprueba que se coloquen toldos y habiliten oficinas administrativas como camerinos, siempre y cuando se garantice la privacidad, seguridad e higiene a los jugadores. Sin embargo, si no puede dar medios alternativos y del todo el estadio no cumple con los requisitos para el protocolo, su partido debe ser trasladado a una cancha alterna que sí lo cumpla.
Las autoridades de salud y del deporte estarán velando por el cumplimiento de la norma y en garantizar la seguridad a los protagonistas del fútbol. Y ahora vamos a ver un repaso de lo sucedido esta noche en la Asamblea Legislativa, en donde ocurrió un altercado entre el diputado David Gurzón y un asesor de la fracción del PLN, Giancarlo Casasola, que resultó agredido esta noche por el legislador verde y blanco. Nuestra compañera Melanie Corrales ha tenido una noche agitada ahí en la Asamblea Legislativa. Adelante, Melanie. Hola, buenas noches, don Ernesto. Nuevamente, así es como usted lo indica, hoy una moción para pedirle a la Sala Constitucional postergar la entrada en vigor del matrimonio igualitario por 18 meses más, que fue firmada por algunos diputados, incluyendo al diputado de Liberación Nacional, David Gurzón, causó polémica y terminó en golpes acá en la Asamblea Legislativa. Y es que en medio de la tarde el diputado Gurzón se levantó del plenario, salió y fue hasta la oficina del diputado también de Liberación Nacional, Gustavo Viales, y golpeó a su jefe de despacho, Giancarlo Casasola, por la discusión que se dio a raíz de esta moción que, como le decía, se firmó por algunos diputados, entre esos David Gurzón. Esta moción paralizó hoy el Congreso y es que se dejó de lado, por ejemplo, la discusión de un proyecto de ley para darle al Estado 380 millones de dólares por un crédito del BID. Pero, ¿qué dice la fracción de Liberación Nacional? ¿Qué dice el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, con respecto a los hechos que ocurrieron esta tarde, esta agresión que se dio acá entre un diputado de la República y un asesor legislativo? Veamos precisamente las declaraciones de Gustavo Viales, quien es el jefe de este asesor legislativo que fue agredido por el diputado David Gurzón, y también a Karine Niño, que es la subjefa de fracción de Liberación Nacional, así como el diputado Eduardo Cruikshank, presidente del Congreso. Bueno, yo esperaría que el directorio de la Asamblea Legislativa, recién ingresado en sus funciones, también tome cartas en el asunto. Aquí hay reglamentos, hay protocolos que evitan la agresión. Callar esto es sencillamente patear el balde, como decimos popularmente, que estoy seguro muchas asesores y asesoras han vivido situaciones aquí de acoso, de irrespeto, de violencia, y al menos este diputado como jefe inmediato no lo va a permitir. Bueno, yo creo que el tema de la discusión acalorada de la moción dio hoy no solamente para un acto de violencia, sino también para que se paralizara el trabajo legislativo. No se aprobó un crédito, no se aprobó los recursos del INSS en medio de tanta situación. Eso es un ejemplo más de por qué esta ciudadanía no debe traer de nuevo un tema. Primero quiero aclarar y decir que como partido, como persona, pero como diputada de la República y a título personal, sí, todo lo que es violencia y nosotros reprochamos, venga de quien venga, cualquier acto que atente contra cualquier persona. Si tengo algún punto de discrepancia, jamás puede ser a través de la violencia. En eso estamos en una sola línea y reprochamos el acto que se cometió. ¿Qué consecuencias considera usted que debería tener para el diputado? A nivel de fracción no nos hemos reunido en grupos, por lo que no podría referirme como fracción cuáles van a ser las consecuencias al respecto, pero respaldo totalmente las manifestaciones del secretario del partido y además jefe de don Giancarlo, quien recibió las agresiones. ¿Qué dijo don David? ¿Pudieron hablar con él después de eso? Les dijo que él va a exigir la salida tanto de la fracción como del partido. ¿Cuándo la fracción entonces podría ver esto y darle un voto también de apoyo al secretario general en esta decisión? Bueno, el próximo jueves que nos vamos a estar reuniendo se va a estar hablando del tema y sí, yo he conversado con el diputado Viales, quien está bastante molesto y estoy convencida que la mayoría o todos estamos en la misma sintonía. Liberación Nacional nunca ha aceptado ningún acto de violencia y nosotros estamos en la misma línea y acuerpamos totalmente las declaraciones que ha hecho el diputado Gustavo Viales. ¿Usted cree que debe renunciar, David? Sí, creo que debo renunciar. Es lamentable que la Asamblea Legislativa se vea inmiscuido en asuntos de esa naturaleza, pero yo no tengo los detalles de lo acontecido como para emitir un criterio acertado, y preferiría tener una conversación en el día de mañana o el jueves
con el diputado Gurzón Cerdas y con el asesor para que me puedan dar sus respectivas versiones, y una vez que tenga de primera mano las informaciones, poder emitir un criterio más apegado a la realidad de lo que aconteció. ¿Hay algo establecido, don Eduardo, para cuando algún funcionario agarra golpes a otro aquí o queda quitar el directorio? Bueno, por la naturaleza de la elección de los diputados, no existe relación laboral con el diputado a nivel entre el diputado y el Congreso de la República, entonces no existe ningún poder sancionatorio en contra del diputado, de manera que ni el directorio ni el plenario podría tomar ninguna acción contra ningún diputado si fuera lo que corresponde. Sí hay otras legislaciones que permiten que las personas que se sientan agredidas de alguna manera puedan entablar las acciones correspondientes. El diputado Luis Fernando Chacón, quien es el jefe de la fracción de Liberación Nacional, manifestó esta noche en su cuenta de Twitter lo siguiente: cualquier acto de violencia, sea física, verbal o escrita, es inaceptable. El PLN tiene su respectivo tribunal de ética y es la instancia. Gracias a nuestra compañera Melanie Corrales, que tuvo una noche bien intensa, bien movida en la Asamblea Legislativa. Y a las 8 de la noche con 11 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlos en sus casas. Buscamos ofrecerle información y contexto para que esté actualizada. En unos minutos voy a conversar con la diputada Zoila Rosa Bolio. Vamos a hablar de cáñamo, cannabis y del proyecto de ley que ella impulsa. No se vaya, enseguida regresamos con mucha más información. En muchos países del mundo, las mujeres siguen estando expuestas a la discriminación y la violencia. Una joven de Nairobi, la capital de Kenia, quiere evitar que las niñas sufran la violencia sexual a la que ella estuvo expuesta. Y la hija de un multimillonario en la India concede microcréditos principalmente a mujeres que mejoran la vida de sus familias. Global 3000. Todo el mundo está relacionado. Por 13. Costa Rica Televisión. Ahora el 13 te trae sus mañanas juguetonas entre semana. Podrás aprender y entretenerte con los mejores programas infantiles, divertidas historias, juegos y experimentos científicos, con amigos de toda Latinoamérica. Mañanas juguetonas, para los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este mes de mayo vuelven los sorteos de Lotería Popular y Nacional a 13 Costa Rica Televisión. Véanos el viernes 8, viernes 15, martes 19, lunes 25 en horario especial y viernes 29 de mayo el gran chance. Todos a partir de las 7:30 de la noche. No se pierdan nuestros sorteos desde la Junta de Protección Social. Un grupo de investigadores trata de adentrarse en la cultura bribri y en cómo perciben el mundo y las estrellas. Para Cibú no existe la oscuridad. Nosotros, los humanos, que creemos que en la oscuridad es como símbolo de ocultarse, de no ver nada. Sicua, un documental que nos lleva a un encuentro con nuestra cultura. La ausencia de registros es una de las cosas que más amenaza esta cultura. El 14 de mayo a las 9 de la noche y con repetición el domingo 17 a las 10 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio.
Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión. En celebración del Día Nacional del Calipso y el nacimiento de Walter Ferguson, en el espacio Arte 13 les presentamos una entrevista exclusiva a uno de los autores nacionales más importantes de este género musical. Yo me gustaba mucho el calipso. Cuando yo hace un calipso, yo hace con mucho broma. La gente me dice, cántame un calipso. Yo canta. Walter Ferguson. Y un concierto homenaje a su figura. Domingo 17 de mayo, 2 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. A las 8 de la noche con 15 minutos los saluda Ernesto Rivera. Hay rastros históricos que sitúan la antigüedad del cáñamo, del cultivo de cáñamo hace 10.000 años. Se ha usado como materia prima para telas, aceites, combustibles, muebles, lubricantes, alimentos y una innumerable lista de aplicaciones más. Las velas que impulsaron las carabelas de Cristóbal Colón eran hechas de cáñamo. El cáñamo indio, como se lo conoce, es una variedad de la planta Cannabis sativa, que todos conocemos popularmente como marihuana. La diferencia entre el cáñamo y la cannabis es la concentración de tetrahidrocannabinol que tiene cada especie. El THC es una sustancia que tiene efectos psicoactivos y la cannabis que conocemos como marihuana tiene alta concentración de THC. El cáñamo, por el contrario, tiene baja concentración de THC y alta concentración de CBC o cannabidiol, un químico no psicoactivo. El presidente y la ministra de Comercio Exterior propusieron como una de las medidas para reactivar la economía, impulsar el cultivo del cáñamo. Sin embargo, en la corriente legislativa ya hay un proyecto de la diputada Zoila Rosa Bolio para legalizar el cultivo de la cannabis en su forma de cáñamo y de cannabis para uso medicinal. Para conversar sobre este proyecto, invité a la diputada Zoila Rosa Bolio, quien esta noche va a estar de una manera alternativa porque las disputas que se dieron de último momento en la Asamblea Legislativa le impidieron estar vía Zoom y vía cámara. Entonces vamos a conversar unos minutos con ella por teléfono. Buenas noches, diputada Bolio. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches y un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento. Diputada, la pregunta de una manera un poco socarrona se la planteo. ¿Usted propone sembrar marihuana? Bueno, todo lo que es el cáñamo y el cannabis pertenecen a la familia de las cannabidáceas que vulgarmente se conocen como marihuana, pero no es precisamente que estoy promoviendo que se siembre marihuana. Creo que aquí hay que hacer una diferencia. El proyecto lo que plantea es que se siembre el cáñamo que no tiene el componente THC, que no tiene el alucinógeno, el componente psicoactivo, y que en invernadero, bajo sistema controlado, solo para una extracción de un aceite, como usted saca el aceite de oliva de las aceitunas, extraiga ese componente de THC para uso de medicamento recetado por un médico y supervisado por el Ministerio de Salud con toda la patente de salud y las farmacéuticas, etcétera. Entonces, no podemos confundir lo que es el cultivo del cáñamo con lo que es el cultivo del cannabis en un ambiente controlado como un invernadero. Doña Zoila, su proyecto, el que usted planteó,
dice en el texto que pretende regular los mecanismos de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, almacenamiento, distribución e industrialización de las plantas de cannabis y sus variedades y de la planta de cáñamo o cáñamo industrial. ¿Cómo hacer todo esto? Es muy ambicioso. Sí, efectivamente, pero perfectamente es viable, porque la parte del cáñamo, como no tiene ese componente, entonces es que usted puede sembrarlo y vendérselo a una procesadora o lo que llamamos una agroindustria, de la que extraiga textil o papel o haga cosméticos. Y como planteaba, que a través de en el invernadero se extraiga los componentes del aceite que sirve como precursor para medicamentos para problemas inflamatorios, problemas inmunológicos, para Parkinson, epilepsia, que hoy día es reconocido. Entonces, creo que es ambicioso, pero son los proyectos que estamos necesitando para generar empleo e inversión. Doña Zoila, la propuesta del gobierno deja por fuera a la cannabis, al THC. Entiendo que usted no está de acuerdo, quiere un proyecto que integre ambas plantas, la cannabis tradicional y el cáñamo. ¿Por qué? Porque efectivamente, porque a partir del componente del cannabis medicinal en extracto, ¿verdad?, en aceite, se tienen muchísimas ganancias y podríamos tener muchísima inversión. Entonces yo no entiendo por qué cortar un proyecto que va a generar hasta calidad de vida para las personas enfermas, simplemente por tener ahí un cierto pudor de que se llama marihuana, cuando nadie la está poniendo recreacional ni se está permitiendo el fumado, absolutamente nada. Creo que es falta de entender la esencia del proyecto, que es algo industrial, farmacéutico. Como usted saca la morfina de otras plantas, así se sacaría este THC que se usa como medicamento. Doña Zoila, ¿cuál es el potencial económico de estas dos variantes, tanto del cáñamo, que tiene, como ya dijimos, 1000 aplicaciones, y de la versión medicinal del THC? ¿Cuál es el mercado? De acuerdo a Deloitte, en un estudio que se hizo, eso sí, antes de la pandemia, la demanda mundial para todos estos productos para el año 2021 puede andar por los 10 billones de dólares. Entonces, es solo para ir viendo. Si usted ve, ya Colombia está exportando cannabis a Estados Unidos. Imagínese un país que ha vivido toda la situación de drogas entre Estados Unidos y Colombia. Ya Colombia lo está exportando directamente a Estados Unidos, totalmente legal, para uso medicinal, ¿verdad? Entonces, es un proyecto de avanzada, pero que en estos momentos, como vamos a quedar después de esta pandemia, creo que es una opción importante a valorar. Doña Zoila Rosa Bolio, proponente de un proyecto para legalizar estos cultivos. En Estados Unidos, usted lo menciona, Estados Unidos es el campeón mundial en impulsar la represión como lucha contra las drogas. Hay enormes plantaciones de cannabis en California, en Oregon, en Illinois o en Florida. ¿Qué zonas serían las más aptas para estos cultivos en Costa Rica? Bueno, nosotros al tener un ambiente tropical y el cannabis y el cáñamo podrían ajustarse muy bien, porque nosotros tenemos la bendición o el privilegio de ser un país donde casi se cultiva todo lo que queramos. Y es una planta que se adapta bien porque es casi como una mala hierba. Es decir, que es muy dúctil para distintos suelos del país. Así es, correcto. Hay que buscar las variedades apropiadas y para eso se ocuparía ya una etapa de experimentación, de traer las semillas, a ver cuáles son las variedades que mejor se adaptan. Pero primero habría que hacer como un estudio de campo corto para definir qué semillas importar. ¿Usted ha tenido conversaciones con la ministra del COMEX o con gente del Ejecutivo para analizar si puede haber congruencia entre ambas propuestas? Sí, estamos en ese proceso. Ya yo hablé con doña Diala Jiménez y estamos ya en un proceso ahí de ajustes y vamos bien. Este es un proceso que va a ser un poco lento, ¿verdad? No es así que se va a aprobar en 24 horas, pero vamos avanzando. Doña Zoila, sé que ya tiene que ir cerrando porque usted está en otras actividades propias de todo este
enredo tremendo que se ha armado, este drama. Sí. Inesperado para todos, ¿verdad? Inesperado para todos, creo que completamente innecesario en un momento en el que el país está necesitando que ustedes estén tramitando proyectos de créditos, de ayudas, de ver si sembramos esto o aquello. ¿Cómo salimos adelante? Nos dividimos por un tema que aparentemente legalmente ya estaba superado. Así es, imagínense que, o sea, es una sensación de frustración e impotencia la que puedo estar sintiendo de pensar que hoy que teníamos que ver lo del BID, lo del INS, o sea, este tema que ya la Sala Constitucional lo dijo, está superado, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo, o sea, que ya no tiene por qué, es como que yo estuviera discutiendo ahora que la Tierra es plana, o sea, ya eso no hay que ni discutirlo. Sí, es tremendo. Y el tema del que estamos hablando es el matrimonio igualitario. Ya un tema completamente agotado en lo legal, en lo político. Ya, hay que aplicarlo y creíamos que era eso, que ya era un tema agotado. No que terminara el día con una agresión de un diputado a un asesor. Es que es muy grave. Así es. Nada más para cerrar con el tema del cáñamo. ¿Cuál es el estado actual de su proyecto? ¿En qué etapa del trámite legislativo se encuentra? Está en este momento en la Comisión de Ambiente a espera de ser dictaminado un texto sustitutivo elaborado por el diputado José María Villalta. Ok, ahí vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que ocurra con esto. Esperemos que no vuelva a pasar una cosa como la de hoy, le damos seguimiento. Esperemos que no, doña Zoila Rosa Bolio, diputada, muchísimas gracias, proponiente de este proyecto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son días muy inesperados, muy sorpresivos, con agendas noticiosas cargadas, que giran, y aquí estamos, tratando de darle seguimiento a las noticias, de darle contexto, de anticiparle lo que puede ocurrir, de darle líneas para que pueda entender este presente tan complejo y a veces tan angustiante que vivimos. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Cuando te vayas a dormir, recuerda agradecer por un día más de sol.